La jugada maestra de Putin, la Copa del Mundo de 2018 con Rusia de anfitriona. Sí, fue otro éxito propagandístico de Putin. El Mundial cambió la imagen de Rusia en el mundo. War has returned to Europe. The city of Mariupol remains a major battleground. 15,000 people have been arrested for protesting the war. En el estadio de la final del Mundial, Vladimirovich Putin. Se justifica hoy la guerra. Infantino y la FIFA en general no se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Esta es la historia de cómo se sirvió Putin del fútbol para iniciar una guerra. De cómo engañó al mundo del fútbol con el dinero de oligarcas y compañías estatales como Gazprom. El término que utilizo es putinizar. Putinizó el fútbol. Las instituciones del fútbol deberían replantearse su posición. Pero vayamos por partes. Es sabido que Putin es un obseso del deporte. Pesca, equitación, judo y hockey. Estas imágenes juegan un papel importante en el modo en que se presenta al mundo y sobre todo a sus compatriotas. Putin se presenta oficialmente como atleta en 2007. 2007, el año en que se concedieron a Rusia los Juegos Olímpicos de Sochi. Este fue el año que marcó la transformación de Putin en un héroe del deporte. Como persona fuerte, como líder fuerte, capaz de llevar a Rusia a victorias, a diferentes tipos de victorias. Putin mostró gran interés en auspiciar eventos deportivos de magnitud. Los Juegos Olímpicos en Sochi en 2014 fueron su primer megaproyecto personal. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia pudo demostrar que volvía a la palestra como actor global. Fue la joya de la corona de Putin. El grado de aprobación de Putin era del 54% antes de los Juegos. A finales del año había superado el 80%. Solo días después de que se apagara la llama olímpica, Moscú inició la anexión de Crimea. El presidente Putin proyecta sus sombras sobre la frontera entre Europa y Rusia. Esta noche sus tropas han ocupado un rincón de Ucrania llamado Crimea. Creo que la cúpula rusa estaba más interesada en legitimar a Putin y su liderazgo a nivel doméstico. Y le salió bien con Sochi y la Copa del Mundo. La Copa del Mundo de la FIFA 2018, damas y caballeros, tendrá lugar en Rusia. Tras Sochi, Putin gestiona el mayor espectáculo mundial, el Mundial de Fútbol. Asegurémonos todos de que el fútbol impulse la caballerosidad, la tolerancia y el honor. A Putin no le interesa el fútbol, le interesa el poder. Pero el fútbol ha jugado un papel muy significativo en sus 22 años en el poder. El fútbol ha sido un instrumento muy importante para la política del régimen. Cuando en 2010 se le confió a Rusia la organización del Mundial de Fútbol, Sepp Blatter estaba al frente de la FIFA. Pero Putin se apresuró a tejer lazos con su sucesor, Gianni Infantino. El nuevo presidente de la FIFA se convirtió en estrecho aliado de Putin. En 2019, Infantino recibió la medalla rusa de la amistad, un obsequio para un amigo leal. El Mundial en Rusia dio que hablar desde el principio. Hubo informes sobre sobornos en el proceso de licitación, corrupción y trato abusivo a los trabajadores migrantes de Corea del Norte.
Pero la FIFA e Infantino hicieron oídos sordos porque compartían un objetivo con Putin, que el evento fuera un éxito. Y así fue. Cuando se escuchó el primer pitido, toda Rusia fue una fiesta. Todos los aficionados quedaron seducidos por la hospitalidad rusa. Algunos podrían calificar lo ocurrido en 2018 como manipulación. Otros lo llamarían poder blando. Los aficionados van a Rusia y piensan, ¿sabes qué? Esto es muy bonito, me gusta este país. ¿Cuál es el problema con Rusia? No veo ningún problema. Esa es la esencia del poder blando. Pero el Mundial fue solo una parte. La influencia de Putin llegó más allá de la FIFA. Se infiltró también en otros sectores del fútbol. ¿Qué significa la putinización del fútbol? Que la propiedad de los clubes de fútbol y la actuación de la federación están totalmente dominadas por aliados cercanos de Putin. Todos los grandes clubes de fútbol en Rusia son propiedad o están controlados por instituciones estatales o empresas estatales ligadas al régimen. Por ejemplo, Gazprom, una empresa privada de gas natural, pero de la que el gobierno ruso ostenta la mayoría. Gazprom se hizo con el club Zenit de San Petersburgo en 2005 y lo convirtió en un protagonista del fútbol nacional. Con el apoyo de Gazprom, el Zenit ganó su primer título liguero en la primera división rusa. Después pudieron hacer fichajes caros y atraer a Rusia jugadores de las mejores ligas extranjeras. Gazprom también tenía amplios acuerdos de patrocinio con el Estrella Roja de Belgrado en Serbia y desde 2006 con el Schalke, uno de los clubes alemanes más populares. El gobierno ruso y Gazprom en particular lo utilizaron para legitimarse y ganar en credibilidad. Era una forma de política energética o de diplomacia energética que utilizaba el fútbol para desviar la atención de lo que realmente estaban haciendo. En este caso, obviamente, trataban de crear una dependencia del gas, que Alemania dependiera del gas ruso. Patrocinando al Schalke, Putin y Gazprom pudieron blanquear su imagen, mientras personajes populares como el ex canciller alemán Gerhard Schröder se convirtieron en lobistas de la empresa. Alemania ha sido el mayor cliente de Gazprom para la producción de energía y la calefacción. Solo en enero de 2022, Alemania pagó a Rusia 2.600 millones de euros por petróleo y gas. No solo Alemania. Con los años, toda Europa se hizo dependiente de las importaciones de gas natural. En 2021, el 40% vino de Rusia. Todo ello contribuyó a financiar al ejército ruso y a la guerra de Putin. Tras la invasión de Ucrania y por la presión pública, el Schalke dio por finalizado el patrocinio de Gazprom. Pero la empresa no apuntó solo a los clubes, fue más allá. Por ejemplo, la Liga de Campeones de la UEFA, la más prestigiosa competición futbolística orquestada por Gazprom. We light up the football. Gazprom, official partner of the UEFA Champions League. Se sabe que Gazprom pagó al menos 40 millones de euros a la UEFA por temporada, desde 2012. El trato incluía múltiples asociaciones con la cúpula. Hizo falta una guerra para cancelarlas, pero el daño ya estaba hecho. Gazprom se convirtió en el patrocinador del fútbol europeo. La mayoría nunca lo cuestionó. Gazprom formaba parte de una noche de Liga de Campeones. Y eso cuando estaba Crimea y otros episodios como el conflicto en el este de Ucrania. Aún así, la UEFA firmó un nuevo acuerdo. Aceptaron el dinero sin preguntar. Creo que Putin y los otros sabían que es fácil comprar la entrada al templo del fútbol europeo y en realidad del fútbol mundial. En cuanto a dinero, influencia y poder, nadie le puede a los oligarcas en Rusia. Los pudientes hombres de negocios financian el fútbol ruso e invierten fuertes sumas en el parqué europeo. Algunos tienen estrechos lazos con Vladimir Putin, y hubo uno que cambió el fútbol para siempre con su compra del Chelsea en 2003. Presentarse como uno más. Creo que eso formaba parte de la estrategia de Abramovich.
Alguien que ganó dinero, claro, justamente. Un aficionado al fútbol normal con su camiseta, su chaqueta y su sonrisita de solo estoy aquí por el fútbol. Creo que Abramovich buscaba legitimarse a sí mismo, pero creo que también buscaba legitimar a Rusia y a lo que él hace en Rusia. La política forma parte del fútbol. Eso siempre fue así y será así. La cuestión es ¿qué tipo de política queremos? Estamos hablando de inversiones estatales. Me refiero a las inversiones de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. No son oligarcas o empresarios independientes. Se trata de adquisiciones y políticas fundamentales para la política exterior de estos estados-nación. En Hungría, por ejemplo, o en Turquía, las corporaciones estatales y los empresarios cercanos al Estado han llegado a dominar la propiedad de los clubes de fútbol, la gestión de sus federaciones de fútbol. La construcción de estadios con dinero público ha sido una forma de canalizar el dinero hacia los oligarcas. Y los grupos de hinchas son a menudo infiltrados por el régimen y movilizados. En Hungría, por ejemplo, para protestas anti-inmigrantes y xenófobas. Yo diría que los mecanismos del régimen de Putin para controlar y utilizar el fútbol se han replicado en otros lugares. El deporte rey ante una encrucijada. La guerra de Rusia ha obligado al fútbol a actuar, pero ¿cómo será el futuro? ¿El fútbol seguirá haciendo oídos sordos o reaccionará? Mientras Putin esté en el poder, estoy segura de que no les dejarán organizar ya ningún evento internacional. Rusia le ha hecho un favor al fútbol europeo, que ahora se plantea cuestiones muy espinosas. Podríamos plantear un programa de reforma que restringiera masivamente el poder de los gobiernos y de las organizaciones políticas en el fútbol.